Buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy es Counterbore and Countersink. Bueno, el tema que estamos tratando es acerca de unas herramientas que pueden ir anexadas bien a una fresadora o también alguna herramienta para perforaciones. Son herramientas utilizadas para los menesteres domésticos, como por ejemplo para sujetar un tornillo a la base de una madera, o también para otra serie de menesteres que hablaremos a continuación. Counterbore y Countersink son herramientas para resolver problemas de soporte, es decir, para sujetar una base a otra en el caso de lo que son y también estructuras metálicas, o bien puede ser estructuras de madera como de escritorios, tarimas y demás. Más que todo son para dar mejores acabados a estos remaches y hoyos, porque en el caso contrario quedarían zonas agrietadas, o también en todo caso no sería muy apreciable a la vista, lo que no daría una buena impresión de nuestro trabajo. Bueno, también al Counterbore y al Countersink se le conoce como escariadores, debido a que escariador es una palabra que significa, por así decirlo, excavadores. Supuestamente el Counterbore y el Countersink perforan, bien sea perpendicular o angularmente, una superficie, es decir, escarban. Y de los agujeros o perforaciones que realiza esta herramienta se conocen como avellanados en el español, debido a que da la impresión de que, visto desde una perspectiva frontal, haciendo un corte transversal, por supuesto, este el ángulo de corte es como si fuese una avellana sumergida en la tierra, por eso que se lo conoce como avellanados en español. Bueno, al horadar una superficie y fijar la otra es necesario tornillos y remaches. Bueno, en eso estamos de acuerdo, debido a que por el momento la única manera de sujetar fijamente una superficie a otra sin que haya el riesgo de que se despegue es usando tornillos y remaches, pero podría darse el caso en que no querramos que se vea la cabeza del tornillo, tener una superficie totalmente plana, no tener a la vista la cabeza del tornillo que pueda perjudicar nuestro acabado superficial. En el caso de remaches lo mismo, por eso que ayuda en lo que es horadar una superficie y fijar la otra, debido al, más que todo, a la utilidad que le demos. Tal vez no es necesario que la cabeza del tornillo, o sea, es imprescindible en todo caso que la cabeza del tornillo no se vea sobre la superficie. Bueno, para asegurar su buena fijación es necesario que haya, por así decirlo, un descansillo. Bueno, en ese caso es cierto. En todo caso, de no haber un descansillo, podría agrietarse, en el caso de la madera, agrietarse y dejar un acabado terrible que daría mal aspecto a nuestro trabajo. Por ejemplo, el countersink provoca una superficie, el counterbore en todo caso provoca una superficie perpendicular de una cabeza de fijación sobre una no perpendicular. O sea, puede ser que el ingreso del tornillo sea no perpendicular, ¿ya? Y nosotros le vamos a dar una superficie
como una antesala al ingreso de este tornillo que se va a encontrar por debajo de la superficie. De esta manera no se va a ver la cabeza del tornillo. Y también en todo caso para hacer un biselado en el ingreso de un agujero perforado. Simplemente queremos que ingrese la cabeza del tornillo, no necesariamente que se halle por debajo, pero que ingrese y que se halle bien fija. Entonces tenemos que hacer un biselado, sería lo más correcto. Estos descansillos son hechos con herramientas, el counterbore y el countersink. Como habíamos mencionado antes, el counterbore no lo habíamos especificado en la diapositiva anterior, pero este es el que realiza esos fondos perpendiculares hechos para justamente mantener la cabeza del tornillo por debajo de la superficie, así dejando una superficie llana, libre de asperezas. Y el countersink es con el que se bisela con un chaflán, ya bien sea la unión de dos superficies planas o también el ingreso de un agujero. Bueno, el countersink, ahora hablaremos un poco más a fondo acerca de esta herramienta. El countersink es una herramienta usada para remover. Que, bueno, con esto removemos lo que son rebabas y además filos de piezas mecanizadas. Por seguridad es bueno remover estos filos, no tanto por el buen acabado, que de hecho es una de las finalidades de esta herramienta, sino también por seguridad, porque esos filos podrían ocasionar cortes y lo que menos queremos son accidentes. Y también las rebabas, porque las rebabas es un exceso de material que es un material que está de más ahí, y son defectos de la fabricación y del mecanizado de las piezas que se van a trabajar, que se van a preparar. Bueno, también es usado para materiales blandos como la madera, para biselar la entrada de un agujero, como ya habíamos mencionado. Aquí vemos en la imagen, se ilustra muy bien lo que es un countersink. Como podemos fijarnos, tiene la estructura es cónica y tiene unos fondos ahí en su superficie. Como pueden ver, esos fondos son los que cortan la madera o ya sea el metal cuando el countersink se pone a perforar. La barra que vemos detrás donde dice dual es el piloto, es donde va a ir sujeto el countersink, que es de hecho una pieza que se anexa a este piloto y le ayuda a darle cierta concentricidad para que así el ángulo no se desvíe y el agujero no salga chueco. Podemos ver ahí en letras en inglés, dice single flute countersink. Ese flute significa de agujeros u hoyos que tiene el countersink. En este caso single flute significa que tan solo tiene un hoyo, y ese hoyo va a girar y a medida que haya más revoluciones va a perforar cada vez más. Bueno, como podemos ver, acá están las características que habíamos mencionado. Tiene un diseño cónico con superficie de corte dadas por los fondos en la superficie. Ahora, la figura a continuación ilustra un countersink diseñado para dar acabados suaves y libres de marcas. Al principio en la introducción habíamos explicado que el countersink y el counterbore era para dar un acabado superficial, no necesariamente para darle cierta apreciabilidad, darle una buena fachada a nuestro acabado, sino también para darle una funcionalidad. En este caso, el countersink es usado para darle una superficie suave, libre de marcas, porque si nosotros
entornillamos un tornillo y no tenemos ese escancillo, entonces cuando lo forcemos para que ingrese todo con todo y cabeza, entonces se producirá un agrietamiento. Acá en la imagen podemos ver, acá dice wood screw sit above surface, que significa que la madera no ha sido perforada y eso evita que siga ingresando en su superficie. En la primera imagen ha sido taladrado simplemente sin ningún anexo, sin ningún aditivo. El taladro no ha tenido un countersink, por lo tanto el agujero ha sido meramente axial, perpendicular a la superficie, pero no ha habido más que eso. Y en la segunda imagen vemos que hemos añadido al piloto el countersink y por fin hemos logrado perforar esa superficie de madera y hemos dado ese descansillo. Así, de esta manera podemos ver, dice looks great, dice luce genial, es decir, ya el acabado que ha dado es lo mejor que puede haber ocurrido. Dice wood screw sit flush with surface, dice que el tornillo ingresa sin ningún problema a la superficie. Ahora, si un hoyo no necesita tener un filo agudo, entonces debería ser biselado para proteger el final del hoyo de ranuras. Bueno, este es el caso en el que estemos trabajando en madera. Si un hoyo no necesita tener un filo agudo, entonces debería ser biselado, para así evitar que en el final del hoyo haya ranuras. Si no, en todo caso tendremos que estar haciendo lo que se puede apreciar en la imagen. El sujeto de la imagen está utilizando una especie de instrumento de corte para agudizar más el ángulo y así pueda ingresar el tornillo. Bueno, ahora en el caso de saber hasta dónde debería ingresar el tornillo, existen datos que han sido establecidos y determinan que la profundidad ideal de un bisel debería ser de un 32avos a un 16avos de pulgada para que la fijación sea lo más firme posible. Y además el hoyo debería ser tal que la cabeza del tornillo se encuentre por debajo de la superficie 0.015 pulgadas, es decir, que el descansillo donde se vaya reposando la cabeza del tornillo tenga mayor longitud que la misma cabeza del tornillo, para que así exista esta diferencia de 0.015 pulgadas por debajo de la superficie. Ahora, los ángulos del bisel son muchos en general, son varios, como acá podemos apreciar en la imagen que se expone a continuación. Son de 60 grados, 82, 90, 100, 110 y 120. Pero algunos destacan por sus aplicaciones. En el caso de 82 y 90, ambos son los más comunes y están regidos por las normas UTS, que define un estándar de forma de la rosca y la serie, junto con las asignaciones, tolerancias y designaciones para el uso en Estados Unidos y Canadá. También tenemos en el caso de 100 grados, que es usado más bien para lo que es la industria aeronáutica, debido a que presenta una mayor fijación, entonces es lo más apto para lo que son los aviones.
La mayoría de cabezas de corte usan 82 grados de ángulo, salvo en la industria de la aeronáutica, como ya hemos mencionado, que son 100 grados. Ahora a continuación vamos a mostrar un video en el cual se puede apreciar en acción el uso de las herramientas de la herramienta Countersink. Today we're going to be sinking a wood screw, countersinking it, so that we can put wood filler over it. We've got a 1-inch number 10 Phillips head wood screw. Phillips head's important. And we've got a good countersink drill bit. You can get countersink drill bits with a single cutting edge. This has multiple cutting edges. I highly recommend that you get one of these. They're a little more expensive, but worth it. First, we're going to drill a pilot hole for our screw. Get it ready there. All right, there we go. This is the appropriate size for a number 10. We'll drill that all the way in. As I said, you want to be sure to get the better countersink bit. That's very important. Now we're going to go ahead and start the countersink drilling. We'll go down a little bit, and then we'll check it by turning the screw over and putting the head on the hole that we've just made. This hole is still too small, so we'll open it up a little bit. Now, if I wanted the screw to be flush, I'd stop, but we're going to fill over this, so I'm going to make it a little larger so that it sinks in and we've got plenty of space for our wood filler. Need to put enough wood filler in there to make it strong. Now all we have to do is insert the screw and put it in. Of course, it helps if I put the screw gun going forward. There we go. Go slow when you get towards the end of this. You don't want to tear up the wood where your screw is going. You want to get a good hold, especially since we're going to cover over it. It's all ready. You can see there's plenty of space there for the filler. Be a nice strong hole. Now an alternative to that is to use a construction screw, an all-purpose construction screw. This has a star head, and it has a self-cutting countersink and a self-starting bit. Just push it into the wood. You need a star drill for this, star drill bit, and then turn it in. And as you can see, even this 3-inch screw just goes right in nice and easily and countersinks perfectly. There's no debris sticking up, no splinters or anything like that. It's got little cutters around the head, so it makes a nice finish. Okay, these are both ready for wood filler now. I like Elmer's wood filler. It's easy, fast, and works very well for me. Just go ahead and fill over that. We're going to make a video about that. And that's it. Bueno, y la velocidad de corte. La velocidad de corte es uno de los factores que influyen mucho en el acabado de una superficie trabajada con el countersink, debido a que si forzamos mucho la herramienta podría llegar a ocurrir un castañeteo. Por eso que el biselado debería ser lo suficientemente lento como para evitar esta situación y a su vez para no retrasar el trabajo. Además de utilizar lubricantes que ayuden a evitar que de alguna forma la pieza se desgaste más rápido y de esa manera trabaje mejor. Bueno, una combinación de perforaciones de countersink con 60 grados de ángulo es usada para hacer hoyos centrados. Esa es una aplicación del countersink. Es un ejemplo que se podría dar. Para saltarnos de lo convencional, en lo cual el countersink tan solo sirve para hacer biseles, también para acabar con las rebadas
Y para hacer el bisel de inicio a un agujero, acá tenemos una aplicación excepcional que es trabajar con 60 grados de ángulo, y es usado para hacer hoyos centrados en piezas de madera y pulidoras, que es los lugares más blandos en los cuales puede trabajar el countersink. Bueno, acá vemos una máquina de perforación con un countersink. Podemos ver por ambos lados se ha colocado el countersink, tiene un orificio en la superficie que es justamente lo que va a cortar conforme se vayan dando las revoluciones, ya bien sea una máquina, una fresadora o no, una máquina para perforar. Esta ilustración muestra un tipo de perforación centrada que provee un adicional ángulo para un biselado de centro, protegiendo esto del daño. La ilustración que se va a mostrar a continuación debe mostrar una perforación centrada que posee un ángulo adicional para un biselado de centro, protegiendo esto del daño. Bueno, y aquí podemos percibir el ángulo adicional que hemos dado al centro de este agujero para así minimizar los daños que podría causar el utilizar un taladro, ¿no? Y también vamos a ver otra de las razones por las que nosotros biselamos con el countersink, la que viene a continuación. Dice, también es usada para ubicar hoyos en caso de usar una perforadora fresadora. Bueno, también en caso de ubicar hoyos, de ubicarle un lugar a un hoyo, una vez que sabemos dónde va a ir, sería recomendable contar con un countersink, debido a que si por ejemplo la superficie es muy rígida, entonces podría correr el riesgo de quedar mal, o sea, de fisurarse la superficie, o el taladro podría vencerte porque se exigen, no es muy fácil de controlar a bajas presiones. Entonces en ese caso, si usted empieza biselando con el countersink, al momento de iniciar la perforación le resultará mucho más fácil y tendrá que aplicar menos presión. Por lo tanto es un elemento indispensable. Hemos finalizado por ahora con el countersink. Ahora continuaremos con otra de las herramientas protagonistas de este video. Vamos a continuar con el counterbore. Counterbore es una herramienta diseñada para agrandamiento de un hoyo perforado coaxialmente, es decir, que tienen centros con un mismo punto de fijación, es decir, que poseen radios concéntricos. Ahora le mostramos unas imágenes. Acá podemos ver la herramienta del counterbore, que es la zona más ancha, y la zona más delgada es el piloto, que va a sujetar bien al que va a hacer la perforación inicial, que es el taladro, y el counterbore, que va a estar detrás y va a producir la ampliación. Bueno, a diferencia del countersink, el counterbore es una ampliación cilíndrica del hoyo perforado, y el countersink es una ampliación cónica biselada que podría ser bien 60, 100, 92 grados. El counterbore son tallas específicas, se te realizan para tornillos de dimensiones ya planteadas, a diferencia del countersink, que bueno, puede variar y puede hacerlo al gusto del usuario. Ahora se utiliza en tornillos hexagonales huecos. Como habíamos mencionado, los tornillos
son tornillos estándar los que utilizamos. Las herramientas counterbore están hechas a medidas de tornillos hexagonales huecos, ya con tallas convencionales. Así tenemos una imagen y acá mostramos uno de los tornillos. Ve, como pueden ver, la cabeza es plana, así que no podría darse el caso que se use un countersink para hacer el descansillo de este tornillo. Y se utiliza cuando se quiere que el tornillo se halle al ras, es decir, que no haya ninguna aspereza en la superficie, que no se note ninguna protuberancia o se encuentre por debajo de la superficie. Ahora, son controladas en el hoyo por un piloto para asegurar la concentricidad de los dos hoyos. Eso es cierto. El piloto, como ya hemos mencionado en la imagen número 1, es una herramienta a la que va a ir sujeto el taladro y va a ir sujeto el counterbore. De esta manera, ambos van a tener radios concéntricos, es decir, ambos radios van a estar sujetos a un mismo centro. Y de esta manera va a ser una perforación coaxial. Acá podemos ver el piloto que es esta sección. Acá esta imagen es un corte transversal y vemos el piloto que es la sección inferior. Acá está señalado por esta flecha. Acá justo encima está el counterbore y el taladro que está justo encima del counterbore. Mira, acá podemos ver, dice figura H101, the counterbore is an enlargement of a hole already drilled. Bueno, es un alargamiento, es una ampliación de un hoyo que ya ha sido perforado. Eso es lo que dice en la imagen. Ahora, un multicorrugado counterbore es mostrado en la figura. Bueno, acá podemos ver un multicorrugado, que en inglés está como multiflute. Quiere decir que tiene varios orificios en su superficie, lo que permite que el corte sea más veloz, sea más rápido, probablemente para superficies más duras. Bueno, y a continuación tenemos dos figuras de multicorrugados, de corrugados tan solo counterbore. Estos de acá no presentan tantos orificios, no presentan tantos fondos de corte, así que el corte ya no es tan violento, sino es más pausado. Deben saber también que se utiliza más que todo para superficies planas, en donde la perforación será perpendicular. En el caso de no ser así, debemos preparar primero la superficie, bien sea para piezas fundidas o para lo que es madera, pero que no se halle en las condiciones más adecuadas. En ese caso tienes que prepararlo para dejarlo listo y así poder perforar. Y si no puedes contar con ninguna de esas dos posibilidades, con ninguna de esas posibilidades, entonces debes utilizar un tornillo de brida para mantener la perforación perpendicular a la base. Tornillo de brida es un tornillo que presenta debajo de la zona hexagonal de tuerca una base plana que va a ir sujeto a la superficie accidentada, y de esta manera va a tener un soporte que va a ayudar a que la perforación se realice adecuadamente. Ahora dice, los hoyos counterbore tienen divisiones inferiores diferentes al ángulo de la banda del hoyo countersunk y son con frecuencia usados para mantener una clavija por debajo de la superficie. Como ya habíamos mencionado, cuando realizamos la perforación con el counterbore, es un agrandamiento del hoyo ya perforado. Es una ampliación una ampliación cilíndrica que va a permitir que un tornillo de cabeza hexagonal hueca pueda ingresar y alojarse perfectamente en su descansillo cilíndrico. Y bien se utiliza para que se halle por debajo de la superficie cuando se quiera trabajar por debajo de con una
con un tornillo por debajo de la superficie o al ras, sin ninguna protuberancia y sin ninguna aspereza. Entonces acá en esta imagen podemos ver que un avistamiento que advierte que la, el trabajo realizado por el counter bore es un ensanchamiento meramente superficial. Ahora los counterbores son como mucho los que mostramos en esta figura, la figura 99 y la 100, y son usados para cortar descansillos. En este caso tenemos el multicorrugado, que tiene bastantes orificios, realiza cortes rápidos. Y ahí el otro tenemos que tan solo tiene un agujero, no, tiene dos, dice two flute counterbore, porque tiene dos agujeros. Mientras más agujeros, va a haber más corte, porque los agujeros son los que proporcionan el corte a las perforaciones. Y en ocasiones son utilizados para otras finalidades. El diámetro de la counterbore es usualmente un 32 de pulgada más largo que la cabeza de la clavija. Bueno, eso es cierto. La cabeza no debe quepar justo como anillo al dedo en el orificio realizado por el counterbore. Debe haber un espaciamiento extra para que quepa de tal forma que haya cierta holgura de un 32 de pulgada, que se va a dividir un medio de un 32 para ambos lados de la clavija. Cuando una gran cantidad de pilotos, como ya hemos mencionado, estos son realizados para tornillos convencionales que ya tienen medidas establecidas, así que no puedes llegar con un tornillo cualquiera y pretender de que tenga un counterbore hecho a su medida. Entonces, en el caso que se presenten situaciones en las que tienes que trabajar con varias medidas de tornillo, existe un set de counterbore con piezas intercambiables para que así usted disponga de varias medidas de counterbore y no se solamente se ciña a una sola y así pueda trabajar a sus anchas. La figura H102 muestra un counterbore en la cual las piezas están hechas a medida de un tamaño estándar de piloto. Bueno, ese es el piloto y los counterbore, que son piezas anexas a este piloto, están hechos tal medida que puedan ingresar todas esas piezas, sea cual sea las dimensiones de ese counterbore, si es multicorrugado o si tiene tan solo dos orificios, como sea, todas deben ingresar en este piloto. Entonces, este piloto está hecho a una medida estándar y las demás piezas que son intercambiables se van a ir sujetas a este. Ahí dice en la figura 102 Interchangeable Pilot Counterbore. Bueno, eso quiere decir que es una pieza a la cual van a ir anexas otras piezas intercambiables. Intercambiable, piloto de counterbore intercambiable, ¿no? También tenemos un piloto no convencional, especialmente hecho como el de la figura 103. Ese es no convencional porque seguramente se dará para medidas de counterbore menos convencionales, más actuales, hecho para trabajos no tan específicos o aún más específicos de lo usual, en los cuales se requieran medidas diferentes al resto. Ahí podemos ver, este es otro piloto. Y ahí al principio de este se halla donde se enrosca el counterbore. En este caso ahí tenemos uno. No podemos ver los orificios que se hallan del lado trasero. Ahora, cuando el counterbore reposa por un cambio en la clavija, debido a eso podría ocurrir cuando acabamos de perforar y ahora queremos darle dimensiones a la ampliación o al agrandamiento de esa perforación, de ese hoyo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de graduar el socket jalado, es decir, vamos a graduar a qué altura se va a hallar
el counterbore respecto al piloto para el momento de horadar resulte en las dimensiones que nosotros hemos formulado. También entonces el hoyo será alargado lo suficiente como para acomodarse. En caso contrario, se acomodaría ciertamente, pero no se obtendrían los resultados deseados. Ahora, para la mayoría de operaciones de counterboring, el piloto debería tener una distancia de separación de 0.002 a 0.005 pulgadas. Debido a que, bueno, para empezar, nosotros cuando usamos el piloto necesitamos primero preparar la cancha. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, al momento de horadar con el taladro o bien la fresadora o con la herramienta con la que contemos, tenemos que procurar de que el hoyo que vayamos a realizar sea de mayor diámetro que el hoyo del piloto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tomamos esa precaución? Eso es debido a que en caso contrario nosotros no tomar esta precaución, el piloto ingresaría demasiado apretujado y en ese caso, al momento de girar en conjunto con el counterbore, se produciría una fricción y de ser un material tenaz el cual estemos horadando, entonces esta fricción podría asirse al material base y podría hasta fracturarse el piloto. Es decir, si nosotros queremos evitar pérdidas materiales y hacer un trabajo diligente, nosotros debemos tomar esas precauciones. Acá podemos ver, ya que de ser muy angosto podría aferrarse y fracturarse, claro. Podría asirse debido a tanta fricción y fracturarse obviamente. Claro que al ser madera o algún otro material blando, esto no ocurriría, pero para otros materiales duros, tenaces, como el acero u otras cosas, hay que tomar esta precaución. Ahora, si hay mucha separación entre el piloto y el hoyo, el counterbore estaría fuera de rango. Claro, de ser la separación mucha, entonces el piloto al ingresar en conjunto con el counterbore comenzaría a bailar. Entonces ni uno ni otro, el counterbore no haría un cilindro perpendicular a la base, debido a que no tendría un punto de apoyo. En ese caso sería el piloto, pero el piloto también se hallaría en un orificio en el cual no es que quepe justo tampoco, porque ciertamente necesitamos contar con esta holgura, esta separación de 0.002 a 0.005, pero de ser demasiada la separación, también comienza a bailar. Y al comenzar a bailar, vamos a obtener una superficie final insatisfactoria. Ahora, es importante que el piloto esté lubricado, ciertamente, ya que debido a que estas operaciones de corte y de perforaciones suelen ser a altas velocidades y por tiempos prolongados, porque en muchas ocasiones tratamos con metales, piezas de acero que contienen elementos salientes con alta resistencia al desgaste, entonces no es fácil perforarlas y tarda mucho. Esto es más notorio en el caso de estos materiales como es el latón y el hierro, el cast iron. Cast iron se conoce a esos aceros que tienen elevado porcentaje de carbón. Latón, bueno, y el latón también es otro de los que están incluidos en esta lista. Entonces en ese caso se debería lubricar. A continuación le mostraremos un video en donde podemos ver en acción al counterbore perforando una superficie metálica y vemos cómo se pone en ejecución la precaución de utilizar lubricante para que no haya mucha fricción y de esta manera no se aferre el piloto al material base y así no se fracture y no haya pérdidas materiales.
Ahora el tema que continúa en este itinerario de temas es el spot facing. Spot facing viene de la palabra lugar y facing rostro. El counterboard inicialmente su finalidad es proveer un apoyo superficial. Al hacer este agrandamiento, esta ampliación del hoyo, proveemos un apoyo a la cabeza del tornillo o de la clavija. Bueno, nosotros cuando realizamos la operación conocida como spot facing, podemos ampliar el campo de nuestras posibilidades al trabajar no necesariamente en bases planas, perpendiculares al hoyo, sino podemos trabajar en cualquier superficie, ya sea que no sean planas. Podrían ser ángulos no rectos. Podríamos arriesgando la integridad del piloto y el counterboard, debido a que se tiene que ejercer más presión ya que no es una base plana y la perforación no será perpendicular. Bueno, entonces para prevenir esto tiene que ser precaucioso, tiene que ser cuidadoso, porque cuando lo empiece a hacer manualmente, al trabajar en una superficie no plana, podría llegar a resbalarse, a tener algún accidente. Entonces lo que se recomienda es las abrazaderas que van a ir sujetas al counterboard deben ir no totalmente firmes, sino más bien sueltas, para así evitar el contragolpe que se produzca al momento de taladrar en esa superficie no recta. Ahora una utilidad que se le da buena al spot facing es el back spot facing. El back spot facing, como su nombre lo dice, viene de la parte trasera. Justo es para poder realizar estos hoyos que ya conocemos, pero en zonas inaccesibles. Por ejemplo, si tenemos que realizar un hoyo que se halla detrás de una superficie y queremos darle ese agrandamiento, pero del lado de atrás, entonces debemos contar con el back spot facing. El back spot facing tool, herramienta de back spot facing, es usado cuando la parte trasera de un hoyo es inaccesible, como ya habíamos comentado para un convencional spot facer. Acá tenemos la imagen, como podemos ver ahí está la cuchilla. Es una cuchilla retráctil que se haya alojado en esa cavidad que podemos ver a continuación, esa cavidad, y cuando ingresa, primero perforan, ¿no? Se aloja el piloto y luego ingresa todo de manera retráctil y cuando atraviesa la superficie se despliega y realiza un corte circular generando ese agrandamiento, esa ampliación cilíndrica que nosotros buscamos para nuestro trabajo. Acá podemos ver más datos. La herramienta es rápida, prensando el mandril. El mandril es lo que se va a desplazar una vez que se haya perforado. Se desplaza llevándose consigo a la cuchilla, atraviesa el hoyo y luego despliega su cuchilla y de esta manera puede realizar el spot facing. Ahora la herramienta desenfunda sus cuchillas, como ya hemos comentado, es una herramienta innovadora, tiene unas cuchillas retráctiles que se cierran en sentido opuesto al spot face, entonces lo corta. Como se cierra en sentido opuesto al spot face, cuando ingresa no hay problema con que las cuchillas se desplieguen, sino al contrario, cuando sale es cuando ya no puede retornar. Al momento que intenta retornar es cuando las cuchillas se despliegan. Entonces lo corta y le da justo el acabado que nosotros necesitamos. A continuación veremos un video en el que se muestra a la herramienta de back spot facing en acción, taladrando una superficie por la parte de atrás. Ya